Abrimos con esta pregunta. ¿Existe la posibilidad de que el mundo pueda enfrentarse actualmente a una nueva guerra nuclear? Y sobre todo, que esto pueda suceder en un plazo de tiempo relativamente corto. Ya lo analizaremos en su momento. Mientras tanto, les recuerdo que han transcurrido ya casi 75 años desde la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo que además determinó el fin de esa guerra. Desde esa época, el mundo se ha enfrentado a distintos escenarios de tensión. Quizá uno de los más fuertes ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba en 1962, en plena Guerra Fría también entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, y ahora actualmente con la confrontación entre la Unión Americana e Irán. La amenaza nuclear de nuevo acapara los reflectores. Vamos a escuchar también palabras importantes al respecto de este tema. We are living in dangerous times. Geopolitical tensions are at their highest level this century, and this turbulence is escalating. Even nuclear non-proliferation can no longer be taken for granted. This cauldron of tensions is leading more and more countries to take unpredicted decisions with unpredictable consequences. Y recientemente, y tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, Irán anunció que va a dejar de cumplir con las medidas impuestas en el Plan de Acción Conjunta de 2015 que limitaban, se lo recuerdo, sus actividades de enriquecimiento de uranio. Aunque sí afirman actualmente que persiguen objetivos de investigación y desarrollo, lo cierto también es que les da la oportunidad de generar armas nucleares, algo que es un foco, por supuesto, de alerta para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Y en medio de este escenario, en el próximo mes de abril, comenzará la reunión de revisión del Tratado de No Proliferación y Desarme Nuclear, mismo que cuenta con 191 países signatarios y que cumplirá además medio siglo desde que empezó este acuerdo. Pero también, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en el mundo existen actualmente más de 13,000 ojivas nucleares. Más del 90% de estas ojivas están en poder de los Estados Unidos y de Rusia. A ello también hay que agregar las nuevas tecnologías que han modernizado estas armas, como Avangard, que es un nuevo misil ruso que puede volar a 27 veces la velocidad del sonido y que posiblemente habría sido uno de los misiles que derribó el avión ucraniano que despegó precisamente de la ciudad en Irak, de la ciudad de Hassan. Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имея в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы «Авангард» и «Ярс». Bien, para analizar este tema que tiene muchas coyunturas y además también es importante analizarlo desde diferentes puntos de vista, tanto económicos, políticos y además, por supuesto, las connotaciones que podría tener en un nuevo frente o en diferentes frentes sobre estas alianzas y, por supuesto, las implicaciones económicas. Doy la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy, que son personas de mucho peso y además su palabra es importante también para establecer las condiciones y el análisis, por supuesto, si se presta el debate para este tema. Presento primero a Atanasios Christoulas. Él es especialista en temas de seguridad internacional y además indispensable su participación en esta mesa. Anastasios, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. También está con nosotros el señor Benjamín Ruiz Loyola. Él es académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es experto en armas nucleares. Agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, maestro. Y finalmente también presento al doctor Raúl Benítez Manot. Él es presidente colectivo de análisis de la seguridad con democracia y también es experto en seguridad internacional. Muchísimas gracias. Hola Max, bienvenido. Gracias. Al contrario, gracias nuevamente por su presencia. Vamos a empezar, si les parece bien, y por puntos, sobre todo históricamente y lo que representa desde el inicio de estos conflictos y también cuáles pueden ser actualmente las implicaciones políticas y además esta posibilidad de que exista, dicen que sí existe, tal vez no, la posibilidad de que exista una nueva guerra nuclear. ¿Existe la posibilidad a partir de los acontecimientos de los que hemos sido testigos? Atanasios, empiezo contigo. Mira, los últimos 5 o 6 años hemos visto una nueva carrera armamentista, no tanto sobre el peso de una bomba nuclear, más bien la tecnología que está dedicada
a meter el misil, vamos a decir, al territorio del otro país. Y es allá donde hemos visto un avance impresionante de la tecnología. Esta tecnología lo que ha hecho es que ha dado la capacidad principalmente a Rusia, porque Estados Unidos está como 10 años atrás tecnológicamente en comparación con Rusia, pero lo que ha dado a Rusia es la capacidad de atacar a Estados Unidos. ¿En qué momento Rusia avanzó tanto? Porque si estamos hablando de 10 años sí, de tecnología, es que Estados Unidos estaba demasiado preocupado por lo que estaba pasando en Afganistán e Irak y no se dio cuenta que de que realmente detrás, en su patio trasero, estaban desarrollando. Putin estaba desarrollando una tecnología que tiene la capacidad de atacar a Estados Unidos incluso con muy poca alerta por parte del ataque. Esto significa que lo que existió durante la Guerra Fría, que era lo que se llamaba MAD, Mutually Assured Destruction, que los dos sabían que si atacan van a perder una guerra nuclear. Claro. Ahora, con esta tecnología, está dando la capacidad, por lo menos a Rusia, y no se preocupe, Estados Unidos va a recuperar, está dedicando mucho tiempo ahora en esta tecnología. Claro, a partir de que se dio cuenta de eso. Está dando la capacidad a Rusia en particular ahora atacar y, entre comillas, ganar una guerra nuclear. O sea, la lógica de la Guerra Fría no se aplica a la lógica de la posguerra fría, la carrera armamentista que estamos viendo ahora mismo. Sí, claro, es la actual. Y es mucho más peligrosa esta nueva carrera armamentista en comparación con lo que existía durante la Guerra Fría, porque, como dije, durante la Guerra Fría los dos sabían que van a perder. Ahora, con esta tecnología, entre comillas, ¿quién sabe? Claro. ¿Es posible o no? O sea, y esto lo que hace es que a lo mejor en una crisis entre Rusia y Estados Unidos, pues uno de los dos lados pueden decir que, mira, voy a aprovechar y atacar, bajar el botón. Algo que durante la Guerra Fría siempre temían. Y ahora ya estamos más cerca de este botón. Claro, vamos a tocar, si les parece, también la parte técnica con usted, señor Benjamín, sobre todo en su experiencia sobre armas químicas, en el desarrollo de cómo es justamente la metodología, el proceso para generarlas y sobre todo qué cantidad de uranio se necesita para generar uranio balístico o armamentístico, no sé cuál es el término. Grado bomba, digamos. Grado bomba, exactamente. Y sobre todo las características que tiene Irán sobre esto en los acuerdos, pero además sí su posibilidad de desarrollar. Yo creo que esa es una de las nucleares. partes más importantes en las cuales se basa el hecho de que Trump lo que está haciendo es manejar su campaña de reelección, simplemente. Irán no tiene en este momento uranio grado bomba, ni siquiera tiene cantidades suficientes de uranio grado reactor nuclear. Y a ver, seamos certeros, ¿cuántos kilos de uranio se necesitan para generar uranio bomba, uranio armamentístico, no? A ver, el uranio radioactivo en el mineral natural viene en una cantidad menor a 1%. Se tiene que enriquecer. ¿Cuántos kilos? ¿1% en un kilo? En la cantidad que quieras. Pero en un kilo podemos hablar de que 1%, es decir, estamos hablando de 10 gramos. 10 gramos, claro. En un kilo. Ok, pero no es suficiente para que yo pueda construir una central nucleoeléctrica. Para eso necesito enriquecerlo a más o menos 10%, es decir, 10 veces más. ¿Cómo se enriquece? ¿Cómo es ese proceso? El proceso de enriquecimiento es un proceso tecnológicamente muy complicado, porque lo que se hace es, se forma un compuesto con oxígeno o con fluoruro de uranio o oxifluoruro de uranio. Este se calienta, se evapora y se mete en una centrífuga enorme que permite que los isótopos de 235 se separen de los isótopos de 238 por esa pequeñísima diferencia de peso, pero para poder aumentar en 1% se requiere una cantidad enorme de energía y de tiempo. Entonces, enriquecer el uranio para obtenerlo con un grado de uso en una central nuclear para generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear se requiere muchísimo esfuerzo. Para generar uranio con calidad de un arma nuclear se requiere uranio al menos en un 93-94%. O sea, el proceso es
súper complicado, muchísimo más difícil y obviamente es mucho más fácil de detectar. Pero Irán ¿Por tiene qué? la tecnología para hacerlo. No, No la tiene. no la tiene. Entonces no Ese sirve es solamente la materia prima, sino tendría que tener la infraestructura y también la tecnología. el principal problema es que cuando han tenido, por ejemplo, este acuerdo que tuvieron en 2005, en el que se permitiría a Irán tener centrales nucleoeléctricas, pero a partir de que ellos entregaran mineral de uranio a Rusia y Rusia lo devolviera enriquecido para poder operar. Es decir, a Irán no se le permite tener centrífugas ni tener la metodología para enriquecer el uranio. No se le permite porque además eran parte de las condiciones del tratado de no el tratado de Exactamente. no proliferación nuclear que se firmó en 2011. En parte por ahí está un poco el asunto. Pero la realidad es que Irán no tiene la tecnología para hacerlo. Lo que hace Trump es espantarnos con el petate del muerto, que puede llegar a tenerlo, sí, quién sabe cuándo. Que nunca supieron cómo, pero Corea del Norte tiene armas nucleares sin haber estado debidamente vigilado por Naciones Unidas, por la Agencia Internacional de Energía Atómica, por Estados Unidos, por todos los países que forman el club nuclear, que son los que... Sí, es un club de 5 países, Estados Unidos, Rusia, Israel, el Reino Unido y ahora se sumó recientemente Israel Alemania. no es parte de... ¿Está no es parte considerado de- Israel parte de este es- programa de los 5? Son Francia, Ujú. Inglaterra, Rusia, Unidos. China y Estados Unidos. ¿Y Alemania, que Ese- recientemente... Alemania no ha entrado porque no tiene armas ¿Por nucleares. qué se considera entonces a Israel o se ha considerado Israel dentro de este bloque? No se considera dentro. Lo que pasa es que hay autores que pretenden meter a Israel de manera que se vea forzado a aceptar que tiene armas nucleares. Nunca ha aceptado Israel Claro, que las tiene. ¿esa invitación será para establecer una posición geográfica porque la tiene? ¿O cuál sería la razón de...? La razón principal es buscar la manera de aplicar el Tratado de No Proliferación y de hacerlo válido en Israel. Pero como Israel nunca ha aceptado que tiene armas nucleares, no le pueden aplicar esto aunque sea parte de. Ese es un problema político sumamente complicado, que es de las cosas que hace que no funcione el Tratado de No Proliferación. Porque los 5 países del club nuclear deciden quién sí y quién no, con base en porque lo digo yo, Claro. y no porque haya necesidades de otro tipo. Durante mucho tiempo Estados Unidos manejó la tesis de ¿para qué quiere Irán uranio enriquecido si tiene petróleo? Claro. Pues para dejar de quemarlo, para acumularlo, para tenerlo cuando los demás no tengan. Pero deciden estos países que sí tienen armamento nuclear, quién sí y quién no. A ver, ese es un tema, doctor Benítez, que me parece importante para empezar a generar este análisis, este debate, a partir justamente sí de la creación de este grupo de 5 países en donde sí está establecido que tienen las condiciones para tener bombas nucleares o que las tienen, y este tratado de no proliferación nuclear o la reducción de armamento nuclear firmado en 2011, se vence, por cierto, en 2021, son 10 años en el que tiene esta vigencia. En abril de este año se van a volver a reunir para establecer posiblemente las condiciones. ¿Cuál sería entonces la implicación a partir de que Irán, si es que tiene la autoridad o la capacidad de salirse de este acuerdo, porque lo firmó, en qué momento por estos conflictos podría tener sí la autoridad o la capacidad de no seguir las condiciones de este tratado? Bueno, yo sinceramente no entiendo la postura iraní, porque es claro, como dice el profesor Ruiz, que nadie le va a permitir enriquecer uranio, sino él compra y vende y justifica para la construcción de plantas de energía. Pero nadie le va a permitir, Rusia no se atrevería a darle uranio calidad bomba por las consecuencias que puede tener. Claro, claro. Entonces, Israel juega... Pero por otro lado, si le vende helicópteros, tanques... No, es otra cosa, misil. porque son para las guerras convencionales de la región. Israel... Claro, tienen ese acuerdo. ¿Por qué no podrían, de alguna manera, para establecer las condiciones precisamente de los bloques, venderle una cantidad para generar este miedo, si se le puede decir así, y que se apaciguen un poco las armas? Podría Mira, ser una estrategia también contundente de parte del bloque de Rusia, que es contrario al occidente, ¿no? La única posibilidad que tuvo Irán de comprar ese material de forma clandestina fue cuando se desmanteló la Unión Soviética y segmentos de ingenieros tenían a su disposición en stocks en los países que fueron de la Unión Soviética, en Ucrania, en Kazajstán, en Uzbekistán, todos estos países donde había
arsenales de bombas nucleares, estaban vendiendo el material nuclear. En ese momento podían haber adquirido stocks en el mercado negro, pero eso fue ya hace más de 25 años. Entonces, muy rápidamente, las 5 potencias nucleares, como se acaba de señalar por el profesor, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, dijeron, no, pues aquí solo nosotros podemos tener esas armas. Y bueno, ahora, no estamos contemplando a Corea del Norte. No, pero hay una proliferación no controlada que también tiene que ver con los conflictos entre la India y Pakistán, Corea del Norte, Correcto. Israel, que nunca ha reconocido la posesión de las armas, pero que todo mundo supone que la tiene, y seguramente, por cómo está establecida la geopolítica israelí, la tiene. Claro. Pero los israelíes manejan ese discurso con mucha facilidad para sus intereses estratégicos, porque, bueno, como están enemistados con todos los países que los rodean, con todos los países árabes que los rodean, pero también se aprovechan de los conflictos entre los distintos países de la península arábiga, de Irán, de Irak, de Egipto, etcétera. Y eso los israelitas lo han manejado con gran majestuosidad. Ahora, los iraníes insisten en querer tener energía nuclear y armas nucleares. Energía nuclear, si la tuvieran, si la pueden desarrollar sin el discurso de las armas nucleares, quizás podría ser más fácil que Occidente se lo permita, que el club nuclear se lo permita, que estar jugando con que sí construyó armas, no construyó armas. Es un juego geopolítico muy peligroso para los ayatolas, y ahora los ayatolas acaban de mostrar una fisura tremenda, Claro. errores tremendos estratégicos. Por ejemplo, ¿quién te dice a ti que deliberadamente Estados Unidos no tiene topos en el ejército de Irán y soltaron el misil que tumbó el avión ucraniano? Bueno, ¿Quién Irán le asumió dijo? su responsabilidad Sí, recientemente. Dijo, pero ¿cómo fue? O sea, eso de ¿Quién que, lo detonó? Eso de que Sí, claro. un ingeniero militar ahí con disposición del botón le disparó a un avión civil, esa que se la vaya a platicar Dentro de estas teorías al de ayatolá más conspiración, viejito, pero claro. esa no se la cree casi nadie. Dentro de estas teorías de conspiración, ¿cuál, en tu opinión personal, doctor Benítez, en su opinión personal, qué considera que pudo haber pasado? Mira, Siendo realistas. yo creo lo siguiente, o sea, hay una cosa que es los nuevos sistemas de armas. Estados Unidos demostró que tiene unos drones Ajá. súper precisos para derrocar en la oscuridad un automóvil en movimiento con una gran precisión. Y el operador militar está en Delaware, en Estados Unidos. No hay un solo muerto, excepto el general, su guardaespaldas y su chofer. Ahora, el tema no es ese. El tema es quién le dijo a los americanos que el general iba a trasladarse al aeropuerto a las 2 de la mañana. Claro. Ahí hay espionaje, contraespionaje, del más típico y clásico. Tienen espías adentro que le dijeron. Sí, del espionaje desde la Guerra El Fría. general va al aeropuerto en tal coche, Claro. salió a las 12:20 de una base militar y se dirige al aeropuerto en tal automóvil. Y entonces ponen a todos sus sistemas de inteligencia espacial. Pues vamos a ver el automóvil que sale de ahí. Dicen que va el general, pues se lo echamos. Entonces es una combinación del espionaje más tradicional de infiltración de un ejército enemigo, combinado con la precisión de los nuevos sistemas de armas, los drones y los misiles. Y a Trump le salió bien, porque ese misil pudo haber estallado 10 metros atrás o 10 metros adelante el auto o a los lados y pues el general seguiría vivo. Claro. Pero mostró una gran eficacia ese misil. Y luego lo raro del asunto es que los 15 misiles israelitas que disparan hacia Irak a bases donde están durmiendo estadounidenses, porque eso también fue a la misma hora del otro día. Sí, fue el contraataque Pues, inmediato. no hubo ningún muerto. Caray, ¿quién les avisó que iban a disparar unos misiles a esas bases? ¿Y cómo que no hay ningún... Si están durmiendo, pues ¿cómo que no hay ningún muerto? Yo creo que el ejército iraquí estaba muy dividido y Estados Unidos tiene infiltrado ese ejército. Alguien le está diciendo a Estados Unidos, ahí va el general, dispara para acá, dispara para allá. O hay un acuerdo de los ayatolas para sacudirse al general, porque el general no solo era el jefe del programa nuclear, también era el jefe de las milicias revolucionarias que se expanden haciendo actividades de terrorismo, y esa es la verdadera razón por la que Donald Trump lo puso como mira. Y entonces, a lo mejor a los ayatolas esa política exterior de estar promoviendo actos terroristas y a grupos terroristas, Hezbollah y todos estos con dinero por el mundo, ya a los ayatolas es muy desgastante eso. Y el discurso de seguir insistiendo con el arma nuclear es un discurso que Irán ya no puede sostener. Ahora, de eso a tu pregunta inicial con la que iniciaste el programa, Max, de que puede haber una guerra, es imposible, porque esto no genera una escalada militar. Una escalada militar y probabilidad de guerra se hace primero entre dos fuerzas simétricas. Por ejemplo, Rusia, Estados Unidos. China, Rusia, China, Estados Unidos.
Pero entre fuerzas tan asimétricas militarmente como Estados Unidos frente a Irán, es imposible una escalada. Estados Unidos tiene el control de todas las fuerzas militares del Medio Oriente, comparado con lo que puede Irán haciendo guerra de tercer tipo, guerra irregular, guerra asimétrica a través del terrorismo. Por lo tanto, los ayatolás están en un grave problema porque tienen problema con su ejército infiltrado por el ejército de Estados Unidos, como suposición. A mí nadie me lo dijo ni nada. Pero vamos a suponer que alguien le tuvo que decir al ejército de Estados Unidos, en ese coche va el general. Eso y tuvo que salir de alguien de una base militar o alguien que se los dijo. Eso no es de así de a gratis. Y ahí no tiene que ver ni la tecnología ni nada. Es espionaje típico. Te infiltro y me lo dicen. Y lo otro es el uso de las armas de alta tecnología. Ahora, ¿quién tiene armas misilísticas de alta tecnología allí que las prueban a cada rato? Israel. Israel dispara a cada rato misiles hacia Irán para destruir instalaciones científicas donde hay, se supone que investigación científica sobre temas nucleares, de armas nucleares, enriquecimiento de uranio, etcétera, militares, etcétera. Pero a cada rato, Irán a cada rato suelta misiles sobre Israel, pero la diferencia es que Israel tiene mayor capacidad de intercepción de esos misiles y casi no tocan tierra, casi han tocado tierra. Pero Israel tiene una tecnología superior misilística y Irán no tiene los sistemas de defensa. Entonces ahorita está Irán en un dilema. Y para culminar con el avión ucraniano, pues Donald Trump la tuvo en bandeja de oro. O sea, la baja del avión ucraniano significa que Irán ya se quedó sin aliados en Occidente. Irán tenía de aliados a países del Mediterráneo europeo, Francia, Alemania, etcétera, intercambio de científicos, mucho turismo, todo eso. Pero ahora se quedaron sin esos aliados y eso es una ventaja al 100% para Donald Trump. Y como dice el doctor Ruiz, pues en esta campaña electoral lo que necesita es golpes efectivos con alto impacto, eficaces y sin un solo muerto. Eso es lo que sucedió a Donald Trump. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? Que también le salió que lo puede intentar repetir. Claro. A ver, ahora analizando el papel que juega Donald Trump en este posicionamiento, porque tenemos que establecer también que la política es, entre otras cosas, un pretensionismo que integra muchísimas cuestiones, entre ellas la cuestión económica. Donald Trump ha establecido que va a restringir las ayudas y los programas económicos justamente hasta este bloque para que no se pueda desarrollar de alguna manera un programa de armamento nuclear. Vamos a escuchar las palabras, si les parece, del presidente Donald Trump, las declaraciones más recientes al respecto de este tema, porque justamente la semana pasada, precisamente Estados Unidos impuso estas sanciones económicas a Irán en represalia, por supuesto, por su ataque con misiles contra las fuerzas estadounidenses en Irak. Las sanciones incluyeron a los sectores manufacturero, minero y textil. También estas restricciones involucraron a altos funcionarios. Vamos a ver exactamente y a escuchar las palabras del presidente Donald Trump al respecto. Today's sanctions are part of our commitment to stop the Iranian regime's global terrorist activities. The president has been very clear. We will continue to apply economic sanctions until Iran stops its terrorist activities and commit that it will never have nuclear weapons. Bueno, ahí están las declaraciones. Es importante también, como les digo, entender ese punto de vista y sobre todo la estrategia a partir de lo económico. Atanasios, ¿cuál es tu teoría respecto a lo que se ha planteado en esta mesa y también con base en estas declaraciones? Que es una ganancia para Trump el hecho que se derivó el avión totalmente. Pero lo más probable de lo que pasó con este avión fue que ese avión estaba volando, es un avión civil, estaba volando durante el ataque por parte de Irán contra los bases de Estados Unidos. En este momento debería haber existido ¿cómo se llama? Una suspensión. Una suspensión de vuelo civil. Pero es que, ¿a quién se le ocurre subirse a un El problema es que hubo una falta de, lo más probable, porque esto pasa mucho pasa a muchos países, hubo una falta de comunicación entre las autoridades civiles y las autoridades militares. Es muy ingenuo, también más allá de la comunicación. No, pero la cosa es que pasa mucho esto, que el mano derecho no sabe lo que está haciendo el mano izquierdo. No. Puede pasar, pero no genera consecuencias como esta. Claro que sí. Pero la pérdida de 167 pasajeros, o sea, que hayan derribado un avión. Mencionaste la crisis de los misiles, ¿no? En esta crisis hubo mucha, vamos a decir que mano derecha, mano izquierda. En particular por parte de los rusos, pero también en Estados Unidos. La cosa es que esto es algo común cuando tienes
burocracias, que las burocracias tienen una tendencia de guardar información, no compartir esta información, porque los da más poder. Lo más probable es, insisto, ¿no? Es que hubo una falta de comunicación entre las autoridades civiles del aeropuerto y los militares. Y yo no creo que tenemos que ir a teorías de conspiración de explicar qué pasó. Yo no estoy diciendo que tú dijiste esto, Raúl. Raúl dijo que es una ganancia para Estados Unidos. Definitivamente es una ganancia para Estados Unidos. ¿En qué sentido gana? Bueno, en el sentido que hubo varios países europeos que querían aflojar un poco las restricciones de comercio con Irán, principalmente por razones económicas. Francia en particular. Entonces este hecho fue circunstancial, que de alguna manera le ayudó. Pues está apoyando, o sea, lo que dijo Raúl, que de alguna manera los países europeos han endurecido su postura sobre Irán. No han llegado tan cerca de Estados Unidos, pero sí hay una preocupación, vamos a decir, por parte de Francia, Gran Bretaña, bueno, no tanto Gran Bretaña siempre estaba con Estados Unidos, pero Francia y Alemania, lo que mencionó Raúl, que estos países ahora están, vamos a decir, ajustando su postura sobre Irán. El gran perdedor de esto, honestamente, yo creo que fue Irán, en el sentido que es obvio que el ataque por parte de Irán fue medido, o sea, fue un ataque definitivamente con intención de no causar heridos. Incluso a estas bases militares estadounidenses. Las bases, y Raúl, aquí es donde viene Raúl, estas bases estaban bajo alerta de un ataque inminente minutos antes del ataque. O sea, se sabía que esos eran... Se sabían que van a atacar a estas bases. Entonces, el hecho que Irán toma una medida como respuesta al asesinato de un servidor público de Irán, toma una medida toma una acción que está muy mesurada, no causa pérdidas de vidas en Estados Unidos, vamos a decir, y inmediatamente después Irán dice que ya acabamos, no vamos a seguir. Esto es un señalamiento a Estados Unidos que nosotros vamos a parar. No queremos escalar. Lo que estaba diciendo Raúl, pero ahora que en este vamos a decir, lucha convencional, Irán dijo que ya, no podemos competir. Donde sí Irán tiene mucha capacidad es en ataques asimétricos. Apoyar Hezbollah, por ejemplo, o apoyar otros grupos terroristas o lo que sea. Es allá donde Irán tiene todo el poder. Y precisamente en este tema, porque sabemos pues que son de alguna manera radicales y históricamente también lo han demostrado los iraníes, con la muerte de este alto mando militar, Qasem Soleimani, y que además establece o se estableció en su momento una postura de no lo vamos a dejar así, vamos a cobrar venganza a las consecuencias que esto haya dejado. ¿Qué esperamos? O sea, ¿sí se va a quedar así, solamente con estos ataques a estas bases estratégicas? Sí. ¿O esperamos, no, como dice el doctor Benítez, una posible bomba nuclear, pero tal vez otro conflicto bélico, sobre todo en esa región del Medio Oriente? Ya en términos militares, Irán y Estados Unidos están, de 0 a 10 están en 7. Esto lo subió a 8,5 más o menos. Ya bajó a 7, o 6, o 6,5. Irán no tiene la capacidad de lanzar un ataque nuclear contra ningún país en este momento. Vamos a decir, las expectativas más optimistas es que Irán en 2 o 3 años van a tener un arma nuclear. Entonces, por el corto plazo, no. Irán, como se dice, ya reconoció que no puede competir en Estados Unidos en este sentido. Entonces, una guerra nuclear entre estos países, por el momento, es imposible. Lo que sí, vamos a decir, y en el momento que Irán, vamos a decir que Irán desarrolle capacidad nuclear, va a ser ataques contra Israel.
no contra bases de Estados Unidos o... Bueno, pero sabemos que si Nunca pasa van a- eso, no, si pasa los esto, Estados pues, Unidos, que es uno de cierra. los aliados más importantes de Israel, Exactamente. recientemente con el acuerdo que establecieron Benjamin Netanyahu y Donald Trump, sabemos que los Estados Unidos se van a meter ahí Sí. si es que se genera este problema. Ahora, vamos a hacer una pausa porque me gustaría, después de regresar de ella, analizar justamente este punto, porque si en 2 o 3 años, sí, Irán tiene la capacidad o tendría la capacidad de Optimista. desarrollar optimistamente, y tomando en cuenta que Donald Trump tiene una gran posibilidad de ser reelegido, entonces, ¿qué es lo que esperamos con la actitud y sobre todo la postura política de Donald Trump a partir de esta posibilidad de que Irán genere este poder armamentístico? Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Es muy breve, regresamos a esta edición del Heraldo Televisión. Estamos platicando, analizando y debatiendo sobre los conflictos bélicos o los posibles conflictos bélicos que se pueden desencadenar a partir de los recientes hechos entre los Estados Unidos e Irán y además todos los países que estarían involucrados en estos posibles conflictos. Hacemos la pausa y regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y estamos platicando acerca de un tema muy importante y además un tema de coyuntura internacional que tenemos que conocer y entender muy bien. Están en esta mesa personajes sumamente importantes, especialistas, expertos. Ya hemos analizado diferentes puntos de vista, pero me gustaría también sumar a esta mesa al maestro Guillermo Garduño Valero, el especialista en seguridad y además también importante su punto de vista al respecto de estos temas. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que se suma a la mesa. Antes de seguir con los temas que se desprenden en las diferentes aristas, me gustaría escuchar su punto de vista. Sabemos que escuchó parte de la conversación que tuvimos antes de que entrara, su punto de vista, y después analizamos lo que dejamos pendiente en el corte sobre la implicación de Donald Trump y su posible reelección y también el bloque de Irán con esta posibilidad de también de generar armamento nuclear. Entonces, le cedo la palabra, maestro. Bueno, se han analizado por parte de estos expertos temas muy importantes. Precisamente, don Benjamín Ruiz Loyola, el doctor, ha analizado el punto sobre todo de la inviabilidad de la construcción de un elemento de carácter nuclear. Por otra parte, en este caso, el doctor Raúl Benítez Manaut ha expresado particularmente las particularidades que este fenómeno ha traído en este conflicto concreto, y el doctor Atanasius, bueno, pues nos muestra también la serie de dificultades y probables desarrollos que puede tener el conflicto. Pero hay un elemento, un cuarto elemento que yo creo que valdría la pena introducir. ¿Qué es el Islam? Estamos hablando de un país islámico. Claro, la parte religiosa. La parte religiosa. Y la parte religiosa es el elemento que opera como con tres dimensiones importantes. Primero, como un elemento de fe que unifica, pese a las diferencias que puedan tenerse, y que de alguna manera esto constituye el Islam. No solamente con la idea de un Dios único, y que en este caso es un elemento en que se encuentran de alguna manera contemplados toda esa serie de grupos, sino particularmente las diferentes visiones, tanto de los sunitas como de los chiitas o de los ismaelitas, que es otra corriente dentro del propio Islam, y otras más sectas que existen, además de la enorme variedad humana que existe particularmente en el caso concreto de Irán. Por ejemplo, tendríamos que incluir ya como elementos de identidad los elementos que se identifican como armenios, como kurdos, los que de alguna manera son considerados como elementos arios, que están también dentro del propio Irán o dentro del propio Irak, y que son elementos que de alguna manera están ahí contemplados. Además de que la fe islámica se extiende desde China, concretamente desde el área de Xi'an, donde se inicia, por ejemplo, en este caso, la Ruta de la Seda, hasta recorriendo toda Asia, llegando, por ejemplo, en este caso, también a Indonesia, en lo que sería la parte del Índico, cubriendo una parte muy importante, prácticamente la totalidad del continente africano, que es muy importante contemplarlo en ese sentido, y donde la comunión de estas ideas ha dado varios resultados importantes. Los ataques más importantes que ha tenido Occidente
no son de carácter nuclear, no son de carácter tecnológico. Son estratégicos. Son estratégicos y que van sobre los puntos de su propia seguridad interna. No solamente es el 11-9, que ahí está definitivamente marcado y como algo que no podrán olvidar jamás Norteamérica, de que fue en unos minutos sencillamente todo su aparato económico, político, social y militar se vino abajo. Sino también el otro elemento que está también subrayado, en el sentido, lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en España, lo que ha ocurrido en Londres. Y donde, en Alemania en también. Alemania, Sí. y que toda esta serie de atentados, indudablemente, atentan contra la seguridad misma de lo que el mundo de Occidente había considerado sencillamente como su confianza en un armamento superpoderoso. Y que entonces estamos contemplando un hecho que ya había visto Huntington, yo creo que en su último libro, cuando analiza precisamente el problema de las religiones. Y dice, un elemento que persigue no solamente identidad, sino que también ofrece pertenencia, llega a contemplarse bajo esta idea. ¿Y qué elemento, por ejemplo, de lucha estaría dado particularmente como el arma más poderosa del Islam? La yihad. ¿Y qué es la yihad? Bueno, la yihad es la creencia, en este caso, de que la vida misma es una lucha y es una batalla constante que hay que ganar, para lo cual hay que usar 4 tipos de armas. La primera arma son las armas de destino, las armas que Dios te da, que son infinitamente buenas. Las segundas armas, que de alguna manera también tienen que ser, son las de elección, donde te puedes equivocar. Son las armas del poder, de alguna manera. Del poder, de un elemento humano, pero que se constituye de ahí. Sí, del poder como autoridad, me refiero, Como esto autoridad. parece, sí. Y el otro elemento, por ejemplo, son las armas de situación, cómo resolver una situación, y las otras son las armas de transición, cómo trascender de un elemento a otro diferente. Esto da también como resultado una visión de estrategia, y una visión donde incluso se puede retar un poder extraordinariamente poderoso sin siquiera tener que usar un arma convencional, como fue el 11-9. En el 11-9 no se dispara una bala, pero se acribilla toda una civilización. Y en ese capítulo, y después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los Estados Unidos manifiestan su poderío en este bloque, lanza la bomba contra Hiroshima y Nagasaki, se termina la guerra. Después vienen los capítulos de la Guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos la pierde, se ve vulnerable. Y después, en el ataque de las Torres Gemelas, en donde Estados Unidos vuelve a tener una posición de vulnerabilidad, en donde todos estos estándares político, económico, social se caen, se derriban. Se vuelve, de alguna manera, un reflejo de fragilidad de la nación más poderosa militarmente y económicamente del mundo, lo cual es interesante analizar a partir de eso, porque sí, es estratégico, es un punto álgido de guerra sin haber detonado una sola bala. El otro elemento, bueno, ya que he mencionado Vietnam, recordemos que esto comenzó también cuando los bonzos budistas se quemaban sencillamente en 1963, al inicio de la guerra, como un elemento de purificación. Y esto constituirá finalmente, al final de cuentas, la primera derrota político-económica militar de Estados Unidos que anteriormente no se había dado. Y esto nos lleva a un elemento esencial. Parece que la fe está contemplada en este momento como el arma más poderosa del siglo XXI. La fe y la religión. La fe y el elemento religioso. No es un elemento de unidad, es también un elemento de división, de contradicción. De disentimiento, claro. De sentimiento. Pero cuando Occidente, con su impiedad, la ataca, se convierte en una unidad impresionante. Totalmente, tomando en cuenta que además es la religión musulmana que más proliferación tiene en el mundo. ¿Cuál es ahora también, a partir de estos temas y de lo que expresa el maestro Garduño, su punto de vista, maestro Ruiz? Y después voy con usted, doctor. Yo creo que hay una serie de posibilidades muy grandes de enfrentamiento asimétrico. No creo que pueda haber un conflicto nuclear porque Irán no es una potencia nuclear y no está en vías de serlo. Yo no creo que esté ni siquiera cerca de tenerlo. Pero sí tiene la capacidad de generar mártires que estén dispuestos a sacrificarse
por golpear al gran Satán. Que ya lo hemos visto en los diferentes atentados Sí, en Europa. y a mí me gusta jugar mucho con escenarios que involucran a México porque de alguna manera tiene que ponernos en alerta. ¿Cómo estaría involucrado esta parte en este conflicto en nuestro país? Si traemos a grupos de suicidas. Pero que- ¿cómo los vamos a traer? Más bien llegan en estos procesos de migración, en este fenómeno. no los traemos involuntario. nosotros, los Ellos- hacen llegar a Por Centroamérica, en estas entran caravanas de migración. aquí a nuestro país y no se meten en las caravanas, sino que establecen acuerdos con los grupos de narcotraficantes que trafican. Pero vienen caminando con este grupo de alguna manera, disfrazados o camuflados. Puede ser que lleguen por ahí, puede ser que precisamente la caravana sea un distractor para que el grupo que me interesa Muy meter interesante, claro, Claro. entre por otro lado. claro. Establezco acuerdos con grupos de narcotraficantes especialistas en tráfico de sustancias y en tráfico de personas que permitan pasar a la gente que yo quiero con armas biológicas o con armas químicas o con bombas sucias. Claro. ¿A qué me refiero con bombas sucias? No tiene capacidad nuclear, pero sí pueden Pero capacidad para un robarse atentado. residuos de, por ejemplo, robarse un equipo de quimioterapia en un hospital. Se han robado. Sacarlo. ¿Habrán sido la razón por las cuales estos equipos radioactivos que desaparecieron el año pasado de diferentes hospitales o instituciones con esta... Es una posibilidad, razón? ¿Sí? es una posibilidad Luego los que encontraron, no hay pero bueno, que no hay que desecharla. no hay que descartarla. Llevo eso, con eso hago un explosivo, lo hago explotar, mato gente como con cualquier bomba convencional, pero la contaminación radioactiva que genero con la dispersión del material radioactivo va a ser enorme, va a provocar que esos espacios queden inutilizados hasta que no sea un proceso de descontaminación adecuado. Si meto gente que lleve armas biológicas, no tengo mayor problema que buscar la forma de distribución. Si los meto infectados con, acabamos de ver que en China tenemos una nueva cepa de SARS que está siendo sumamente agresiva Sí. y difícil de controlar, los traigo infectados y dispersen. Con un arma biológica, claro. Hace un par de años tuvimos el encuentro de una nueva arma química, Novichok, que dio lugar a que inclusive en la Organización para la Producción de Armas Químicas se modificara la propia convención para incluir 2 nuevas familias de sustancias químicas. Si los meto con... Es decir, las posibilidades son enormes y nuestro país es central. Déjame central hacer en una esto. pregunta inocente, si es que se puede llevar a cabo de esa manera. Este brote también de esta proliferación de sarampión que se presentó en la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos, ¿tendrá también estas características o esa parte? Yo creo Porque que este brote de sarampión tiene más que ver con la necedad de mucha gente de creer eso que nos hicieron saber en un momento, de que las vacunas son malas. La vacuna es la mejor manera de combatir una infección y es Pero ¿cómo se combate con esta posibilidad de estrategia de introducir un arma biológica o un virus con personas cuando no hay vacunas? Sí, cuando no hay vacunas no tienes, pero por eso el caso de sarampión es un problema de, le creyeron a gente que dijo las vacunas son malas, dejen de vacunar a sus niños. Y esa es la consecuencia. Y claro, los que nos están diciendo dejen de vacunar a sus niños es gente que fue vacunada cuando era niña, por lo tanto no se van a contagiar. Claro. Esto fue una absoluta irresponsabilidad de un médico que tuvo que huir de Estados Unidos para irse a refugiar a Inglaterra, por las consecuencias que esto ha causado. Pero sí, efectivamente, si se desarrolla un arma para la cual no hay todavía vacuna y los mártires de la yihad están dispuestos a sacrificarse para hacer llegar su mensaje al mundo, no habría mayor problema. Totalmente. Es un panorama apocalíptico. Y es una teoría de conspiración pero, como No, existe. yo creo que eso es pero más factible posible. que, Sí es más factible, que algún posible. tipo de algún tipo de Pero esta, guerra clásica. ¿no? pero esta teoría no se había establecido, no se había considerado dentro de diferentes mesas de análisis. Ahora que la experiencia... Yo lo he del dicho maestro varias Luis, veces en su momento al gobierno mexicano.
Claro, Y jamás me han hecho caso. A eso me refiero, pero esa información, ¿quién la conoce? La estamos de alguna manera analizando y hablando ahorita. No solamente es sumamente interesante, sino además, como dice Atanasio, es real, más allá de que sea una teoría de Hay que conspiración, hacerlo público para discutirlo. Lo estamos haciendo público. ¿Esto Sí, es algo que Irán sí. puede hacer? Sí. Y que tal vez O sea, ya date- está haciendo. Doctor Benítez. Mira, yo la amenaza más importante inmediata que yo veo aquí es que la muerte del general desencadene la independencia de los grupos que estaban controlados por el general, que básicamente era el ISIS y Hezbollah, y que haya células que dicen, pues yo ya no respondo a nadie, ni a Irán ni nada, a mí Irán ya no me va a dar órdenes, porque ya el general les proveía armas, dinero, contactos, les daba órdenes, los mantenía, etcétera. Y entonces, dada esta fe que tienen, tomen decisiones por cuenta propia en Israel, en Siria, en Arabia Saudita, en Egipto o en Europa. Y entonces eso sí es una cosa muy peligrosa porque no tienes cómo controlarlos ni negociar con nadie la acción de esas personas. Con todo lo que el general respondía al Estado iraní, se moderaba. Y los ayatollahs le dicen, hasta aquí sí y hasta aquí no. Por ejemplo, cuando fue el atentado contra la Asociación Mutual Israelita en Buenos Aires. Pues eso era una acción de Estado israelita y seguramente el general es el que consiguió el comando en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, penetró a Argentina y cometieron el atentado para perjudicar a los israelitas, porque en el territorio israelí no podían hacerlo por la gran capacidad de los sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Y además del por Estado la de gran Israel. comunidad israelita que Claro, hay en Argentina. aquí el problema es que, por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos es la más transitada del mundo. Al día están transitando alrededor de 1 millón de personas por los distintos puertos fronterizos, sobre todo por los 4 más importantes que están en Baja California. Entonces, pues por ahí puede pasar cualquier cosa. Los iraníes racialmente pues, se pueden parecer a los mexicanos. Y si no hablan mucho, pues van a ser muy difíciles de ser detectados. Por ejemplo, los servicios de inteligencia mexicanos son muy malos para detectar criminales, traficantes de personas, pero muy buenos para detectar personas africanas, del Medio Oriente, etcétera, porque cuando alguien llega y busca a un traficante de personas que no es latino, que no habla español, inmediatamente le dan noticia al sistema de inteligencia mexicano. Y así ha sucedido cuando buscan un hotel, cuando buscan trasladarse por autobús, etcétera. Y de esa forma no han penetrado Estados Unidos a través de México. Pero esto lo pueden sofisticar y puede haber grupos mexicanos de fanáticos que puedan querer adoctrinar los iraníes o algunos grupos De alguna manera israelíes. posiblemente existen o ya están ahí. Es difícil porque hay muy poco mexicano en el Medio Oriente. Los que hay son empresarios, etcétera, etcétera. Pero Pues una organización se hace con 2 o 3 personas, exactamente, puede surgir una posibilidad de esas, a la cual los Estados Unidos seguramente está muy alerta de esa posibilidad. Ahora, los sistemas aeronáuticos, las rutas de aviación que llegan a Panamá, por todo el sistema aeronáutico internacional que sale de Inglaterra, que sale de Alemania, etcétera. Panamá es un puerto libre aeronáutico y naval. Por ahí se pueden colar y llegar hasta Estados Unidos atravesando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México. Esa es otra ruta. Porque los sistemas de inteligencia están muy subdesarrollados en todos esos países, incluido el nuestro. En el nuestro puede estar desarrollado o no, pero está bastante corrompido, etcétera. Cualquier agente migratorio, pues por unos $10,000 se queda callado de cualquier persona. Eso ya lo sabe el gobierno de Estados Unidos, eso ya lo sabe nuestro gobierno, que esas son nuestras vulnerabilidades. Ahora, yo quería regresar un poco al tema religioso. El tema religioso en México se ha parado la posibilidad de que proliferara más o creciera más el islamismo. Por ejemplo, hace más de 20 años Arabia Saudita quería construir una gran mezquita en México. Las leyes mexicanas lo permitían, pero el gobierno de México lo bloqueó. Entonces el gobierno de Arabia Saudita dijo, es que sus leyes lo permiten, no sé qué, yo quiero patrocinar. ¿En qué año pasó esto? Esto pasó por ahí del 98-99. Correcto. ¿Qué le dijo a México a Arabia Saudita? Cuando se construya una iglesia católica en Arabia Saudita, yo te permito la construcción. Y ahí, situación imposible, México, por supuesto. Entonces, eso era imposible porque no había un grupo suficiente de católicos que quisieran una instalación religiosa católica, ni el Vaticano la andaba buscando, ni nada por el estilo. Y ellos sí son muy celosos de que no haya ninguna otra iglesia de ninguna otra religión en ninguna parte del mundo islámico.
Entonces ahí pues el gobierno de México se puso, ahora sí que pro norteamericano en el buen sentido de la palabra, y no lograron construir su gran mezquita. Hubo movimientos de mexicanos que se afiliaron al islamismo en Chiapas, en Coahuila, pero no llegaron a más, Para todo eso puede reactivarse en cualquier momento. Entonces, ese es el problema de las células autónomas que dicen, ya no tengo padrino en Irán, pero yo tengo fe de atacar al gran Satán, como dice el profesor Ruiz, y entonces pues lo ataco, con lo que sea. Un peligro son las armas químicas, porque la proliferación de armas químicas, como dice el profesor, que es un experto, es el experto mexicano número 1 en el tema de armas químicas, pues las armas químicas se pueden hacer en cualquier laboratorio, empezando por las universidades de Estados Unidos. Si producen drogas químicas a doquier y cada año sale una nueva, ¿por qué no van a fabricar un arma química los químicos? Y ahí está el detalle. Y las armas químicas, pues, algunas son binarias, otras no son binarias. Rusia ha fomentado la proliferación de cierto tipo de armas de estas, pero aquí hay un detalle, la guerra ya no es Estado-Estado. Por ejemplo, Rusia es uno de los perdedores de esta conflagración de esta semana, porque su aliado Irán, pues le falló. Está desarmado. Está desarmado, le falló, lo del avión ucraniano es totalmente un fracaso para ellos. Y Donald Trump, era un misil de fabricación rusa. Y Donald Trump se empoderó. Yo creo que Vladimir Putin se va a reservar un rato, no le conviene andar moviéndose mucho después de esta operación. Lo del avión ucraniano, a lo mejor Estados Unidos ni tenía contemplado que sucediera. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero son cosas, favoreció. Pero le favoreció. El acontecimiento le favoreció. Entonces, pues en este momento Estados Unidos ganó esta batalla, pero otras, quién sabe. Totalmente. Se nos está terminando desafortunadamente el tiempo. Maestro Athanasios, voy primero con usted y después con usted, maestro Garduño, para terminar 2 minutos muy estrictos para cada uno. El factor ruso es muy importante aquí porque Rusia, Putin, obviamente, ha tratado de generar desorden en esta región precisamente porque este desorden afecta a Estados Unidos. Más desorden en el Medio Oriente, mejor para Rusia. Lo que yo no estoy tan de acuerdo con Raúl que Rusia sale perdedor, porque lo que ha generado en la región es más desorden. O sea, sí, pero fueron sus aliados los que salieron perdiendo. Pero sí, es donde Putin busca oportunidades para entrar. Donde hay debilidades, donde hay desorden, lo hemos visto anteriormente con Ucrania, hizo exactamente la misma cosa. Lo hizo con Siria. Con Pakistán en su momento. Bueno, sí. Pero busca oportunidades, no quiere enfrentar directamente a Estados Unidos. Esto abre oportunidades para Rusia. Ahora, si combinas esto con el hecho que Rusia está definitivamente viendo a Estados Unidos y la OTAN como un enemigo, claro, es un mundo más peligroso. Un minuto rápidamente, doctor Garduño, para Yo terminar. vería una cuestión. En el momento actual, dentro de las potencias que tienen el Islam dentro, China, Rusia, que tiene también, son las repúblicas islámicas o elementos islámicos a su interior, y vecinos que lo rodean que están precisamente dentro del islamismo. A su vez, el ámbito mismo de varios continentes, como sería África, el Oriente Medio, que está precisamente plagado de todo esto, y Indonesia como uno de los elementos centrales dentro del ámbito de Oceanía. Entonces estamos hablando ya de 4 grandes continentes donde la influencia del Islam es decisiva y donde cada uno de estos puede actuar con respecto a la impiedad que representa el mundo del gran capital. Definitivamente, un tema sumamente vasto que me gustaría que siguiéramos analizando en otra mesa con ustedes, si es posible, porque hay todavía muchos temas y sobre todo muchas aristas importantes y objetivos determinantes para analizarlos. Maestro Athanasios, muchísimas gracias por su presencia. Maestro Garduño, muchas gracias por su presencia. Maestro Ruiz, también muchas gracias. Doctor Benítez, muchas gracias por su presencia. Max. Fue indispensable contar con su punto de vista y análisis, pero una vez más abro la mesa para que podamos seguir tocando este tema. Queda mucho para hablar en estas semanas y con lo que viene también políticamente en la reelección de Donald Trump, si es que se reelige, y todo lo que este conlleva. Así que muchísimas gracias, les abro entonces la invitación y muchas gracias sobre todo a ustedes, como cada noche, por vernos y escucharnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y lo espero mañana igual en punto a las 9 de la noche en otra mesa de análisis y debate. Hasta la próxima.